Allí ven mi pantalla. Sí, Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy les voy a platicar sobre desprendimiento de retina dentro del módulo de retina y vítreo. Para los que no me conocen, soy Luis Fernando Martínez, R3 de oftalmología. Me asesora la doctora Carla Ramírez y pues bueno, comenzamos. Y de esta presentación para tratar los conceptos básicos del desprendimiento de retina. Este es el contenido. La realidad es que algunos temas ya los hemos tratado en clases anteriores, por lo que no los volveremos a retomar. Sin embargo, pues en algunos otros nos enfocaremos con más profundidad. A manera de introducción, definiremos el desprendimiento de retina como aquella condición en que la retina neurosensorial se separa del DPR. Importante recordar el origen embriológico de la retina. Eh, la retina neurosensorial proviene del prosencéfalo, mientras que la capa nutricia, es decir, el EPR, proviene de la capa externa de la copa óptica, por lo que no hay una unión anatómica en sí entre estas dos estructuras. Entonces, la manera en que se van a mantener unidas va a ser debido, perdón, a diferentes factores, los cuales pues los podemos dividir entre factores físicos, nutricionales y metabólicos. Dentro de los factores físicos se describen como, se describe la presión intraocular, la cual pues ejerce una presión hacia afuera, manteniendo la retina aplicada hacia el epitelio pigmentario de la retina. Otras presiones como la osmótica y la presión del vítreo la presión del vítreo, perdón, el cual pues actúa además como un soporte mecánico. Y dentro de los factores nutricionales y metabólicos podemos mencionar el intercambio de glucosa, ciertos iones, lo cual se lleva a cabo mediante bombas activas que favorecen gradientes osmóticos y ayudan a drenar el líquido subretiniano. Asimismo, en este espacio subretiniano eh, hay presencia de proteínas de adhesión como integrinas, moléculas y moléculas de otras moléculas que permiten la estabilización de de este espacio. Bueno, una de las estructuras importantes en la fisiopatología del desprendimiento de retina, pues es el vítreo. Eh, Sabemos bien que es una estructura compuesta en su mayor parte de agua y pues además de nutrir a las capas internas de la retina, nos ayuda a dar soporte a la retina neurosensorial. Sin embargo, con el proceso de envejecimiento, el vitro experimenta un proceso de degeneración, el cual se llama cinéresis vítrea, que da lugar a la presencia de vítreo liquefacto, el cual se organiza en bolsas líquidas, como lo vemos en este pequeño diagrama, dentro del vítreo, llamado sínquisis vítrea. Es un proceso inevitable y pues nos va a llevar a la reducción del tamaño del gel vítreo gelatinoso, con la consecuencia, con el consecuente desprendimiento de las uniones en la parte posterior de la retina. En este diagrama, pues les especifico los pasos por los que se lleva a cabo el desprendimiento de vítreo posterior. Pues la principal causa va a ser la edad, lo cual pues nos va a llevar a la presencia de fragmentación de fibras de colágeno y agregados proteoglicanos con desestabilización y licuefacción vítrea, lo cual pues va a causar un colapso y agregación de la red de colágeno con la ruptura de la corteza vítrea posterior. Esto pues va a causar la entrada de líquido al espacio subhialoideo, llevando consigo pues a la separación de la superficie vítrea posterior perdón, de la separación de la hialoides posterior y de la membrana limitante interna.
y pues finalmente pues causando el desprendimiento del vitrio posterior. Entonces, ya hablando en un contexto del desprendimiento de retina, podemos describir una secuencia patológica que les enumero pues en cuatro pasos. En primera instancia, pues la licuefacción vitrea, lo cual pues nos va a llevar al desprendimiento del vitrio posterior, el cual puede acompañarse con tracción. Eh, Esta tracción puede causar algún desgarro a nivel de las capas de la retina y finalmente pues el líquido licuefacto, el vitrio ya más de menor densidad, pues puede ingresar a través de esta ruptura, eh, separando la retina neurosensorial pues del EPR. Hablando de epidemiología, pues se Oye, describen, nada más ¿verdad? regresamos una, por fin. Ajá, Porque en ese orden, ¿estás bien? Nada más recordar que el desprendimiento de vitrio no es un requisito para el desprendimiento de retina. ok. De hecho, muchos de los pacientes, incluso durante la cirugía, nosotros tenemos que inducir el desprendimiento de vitrio posterior para eliminar las tracciones tangenciales del vitrio sobre la retina. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un desprendimiento de vitrio que te genera un desgarro, generalmente cuando te da un desgarro en herradura, por eso lo rodeas y lo rodeas 360 grados, porque en esa área donde todavía está unido el vitrio con la retina, todavía se sigue jalando y todavía se sigue desprendiendo. Entonces, por eso en la parte de que el desprendimiento de vitrio posterior sea como un requisito para un desprendimiento de retina, no necesariamente. La licuefacción del vitrio, sí. El desgarro de la retina también. Y nos falta el otro que es la tracción en general, porque puedes tener licuefacción de vitrio y desgarro sin tracción, entonces no va a poder pasar por ahí el vitrio licuefacto, ¿no? Puedes tener Ujú. licuefacción del vitrio y tracción y no tener desgarro, entonces tampoco se te va a desprender. O puedes tener desgarro de la retina y tracción, pero no tener licuefacción, entonces no hay nada que entre y desprenda la retina. ¿Me explico? Pero el desprendimiento del vitrio no necesariamente puede estar o no, y que de todas formas genera el desprendimiento. No sé si me doy a entender. Sí, no, más o menos. Sí. Vale, vale. Entonces eso es así, ¿vale? Va, muchas gracias, Alexis. No, a ti. Sale, vale. Entonces, hablando de la epidemiología, pues depende de la bibliografía consultada, se describen incidencias muy variadas, desde uno por cada 10.000 habitantes hasta 17 por cada 100.000 habitantes, dependiendo del tipo de población estudiada. Por ejemplo, para el desprendimiento de retina regmatógeno, se describe una incidencia anual de 6.3 hasta 17.9 por cada 100.000 individuos. Se describe también un pico mayor en el sexo masculino y se sabe también que hay mayor riesgo para aquellas personas pues de ascendencia asiática. Quizás por la misma cantidad de población, la verdad es que no estoy seguro de ello. Y por la ya. Pues el sudeste asiático, la India, a Ujú. mayor cantidad de personas, mayor ojos. Hay mayor cantidad de miopía, Ok. ¿no? También es importante mencionar pues aquellos factores de riesgo para presentar desprendimiento de retina. Entre ellos pues la miopía. Se sabe que hasta el 50% de los pacientes que presentan algún desprendimiento regmatógeno pues tienen el antecedente de miopía. Se describen también la presencia más bien el antecedente de procedimientos oculares como la cirugía de catarata, la capsulotomía, así como tener antecedentes familiares o haber presentado un desprendimiento en el ojo contralateral. El antecedente del desprendimiento de vítreo posterior en mayores de 50 años. Los traumas oculares también es un factor de riesgo importante y pues la presencia de lesiones predisponentes.
Hablando específicamente de lesiones predisponentes, pues la Academia Americana de Oftalmología también tiene una guía de procedimientos estándares, ¿no? No me voy a detener mucho en esto, pues ya tuvimos una clase de lesiones predisponentes. Sin embargo, pues de esta guía, de este Preferred Pattern, me llamó la atención esta tablita. Eh, pues se les resalto estos tres rubros. Cuando tratar una lesión predisponente, pues sobre todo desgarros en herradura, diálisis sintomáticas y pues la presencia de rupturas traumáticas, ¿no? Eh, Aquí, Alexis, Alexis Carla, algún otro tipo de lesión que sugerirían ustedes tratar de acuerdo a su expertise. Pues esto como lo más importante, tengo también, van a leer en algunas bibliografías que dice latices sintomáticos, pero latiz por definición no puede ser sintomático. Entonces, los más importantes de los que se pueden llevar o que deberían de valorar en principal es el desgarro en herradura, que es el que más tiene evidencia de la parte de tratar o de desprendimiento de retina. Y lo que dice ahí de la diálisis sintomática, van a ver que van a haber muchos pacientes que tienen em, diálisis bilateral. Entonces son pacientillos que tienen que seguir, tratar, referir a retina en caso de, porque suelen ser pacientes jóvenes. Ok, va, muchas gracias. Yo ahí tengo una duda. Pues en varios lados veo que comenta que el principal factor de riesgo así en esto de miopía es mayor de 6 dioptrías, pero he escuchado que varios doctores o así nos comentan también que los que tienen mayor riesgo es de 3 a 6 dioptrías, pero como tal ese dato no lo he encontrado así explicado. No sé si ustedes sepan sobre eso. No existe un grado de miopía, una cantidad de miopía, De dioptrías, ¿no? en dioptrías. Obviamente estamos hablando de miopía axial, ¿no? Em, que sea fisiológica o que sea normal. ¿Me explico? Entonces, sí sabemos que los niños chiquitos pues van a ser hipermétropes, ¿no? Y eso es normal. Pero un grado de miopía no es normal. Por cada grado de miopía aumenta el riesgo de desprendimientos de retina, de regmas. Entonces, todo esto es importante porque así como comentan, lo que es de mayor a menos 6 dioptrías, como miopía alta, sí aumenta más el riesgo. Pero no existe una cantidad de miopía que digamos, este no tiene riesgo, ¿no? Lo que sabemos es que mientras más miope, más probabilidad de desgarros y más probabilidades de desprendimiento de retina, de otras cosas asociadas que asumo que van a ver en miopía patológica, más neovascularización macular, más fotopsias, más fotofobia, más síntomas asociados a miopía, más discromatopsias también. Pero no existe una cantidad de miopía que sea segura. Todos los grados que tengas menos uno, tienes más riesgo que alguien que no lo tiene. No sé si me va a entender. Sí, no, más o menos. Sí. Sí. Entonces no hay una bibliografía como tal que mencione rangos, porque yo también había escuchado lo que comenta Ezequiel, de 3 a 6 el mayor riesgo, o sea, todos tienen riesgo, pero de 3 a 6 el mayor riesgo, digamos. Sí, es que vas a encontrar Pero, pacientes que tienen menos 20. O sea, pacientes que tengan así también tienen riesgo y tienen un poquito más de riesgo. O sea, pacientes que tienen así de ojos súper largos, em, que simplemente te van a hacer desprendimiento de retina, no nada más por eso, sino porque también, porque recordemos que el ojito está muy grande, pero te pueden hacer desprendimientos por agujeros, te pueden hacer desprendimientos por otras cosas, no nada más por DRR. O puede ser desprendimiento de retina asociado a agujero macular, o por la fuerza traccional, entonces por todo esto hay mayor incidencia mientras más miopía.
Y es que también mi pregunta va porque también he escuchado que entre mayor miopía tienen, mayor de trías, pues he escuchado que dicen que ya no tienen tantas lesiones predisponentes, sino que más bien ellos ya tienen otras alteraciones más frecuentes como atrofia, retinosquisis, o esquisis, pues, perdón. Sí, man. Pues tienen las dos, de hecho. Te digo, en la guía de la doctora Ono Matsui sobre miopía alta, también menciona esto, la parte del mayor riesgo de desprendimiento de retina y, y las alteraciones o la clasificación tal cual de la maculopatía miópica. También está la clasificación del ATN, entonces atrofia, tracción y neovascularización. Entonces, todo esto, si es cierto, te va a dar la parte de otras lesiones y nos enfocamos un poquito más en otras cosas cuando estamos hablando de miopía alta, pero porque también tienen muchas otras causas de baja visual. Entonces, te digo, un paciente que tiene un trauma, por ejemplo, te va a dar, es más probable que se le desprenda la retina, que tenga un reuma o tenga cualquier otra cosa asociada a asociada al trauma que a lo mejor no hubiera tenido, no sabemos, si no hubiera tenido ese grado de miopía. Sí tiene otras cosas, sí es cierto. Tiene otras causas de baja visual, sí es cierto, pero existe la asociación, igual, lo buscamos, de un mayor riesgo de desprendimiento de retina mientras más miopía tienes. Ah, gracias. ¿Sí me expliqué? No, más o menos los confundí más. No, sí, sí, sí. Sí. Vale, súper. ¿Puedo continuar? Sí, 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 tú síguele. Bueno, para hablar de clasificación, pues podremos separar los desprendimientos de retina pues, según su localización, su extensión, sus características. Sin embargo, pues la clasificación que más se utiliza pues, es de acuerdo a su fisiopatología. Así pues, podemos asociar aquellos desprendimientos que están asociados a tracción eh, y además subdividirlos, subclasificarlos en regmatógenos, traccionales o pues algunos cuadros combinados. Y podemos también subclasificarlos en aquellos desprendimientos en los que no se encuentra una tracción como tal y la causa más bien subyace en una hemorragia o un proceso exudativo que está acumulando allí líquido subretiniano. Bueno, para fines, me faltó comentarles acá, para fines de esta charla nos vamos a enfocar más en el desprendimiento de retina regmatógeno, pues ya que es el más común. Y además, eh, otro tipo de desprendimientos, pues ya los hemos tratado en clases anteriores, ¿no? Como el traccional, el seroso, etcétera. Hablando del desprendimiento de retina regmatógeno, se sabe que hasta el 90% de los desprendimientos van a ser de este tipo. Regma viene del griego desgarro o agujero y para presentar esta patología pues se requieren tres mecanismos fundamentales. El primero, una rotura retiniana. En segundo lugar, pues un vítreo licuefacto capaz de ingresar al espacio subretiniano. Y en tercer lugar, pues una tracción del margen una tracción del vítreo ejercida sobre un margen de la retina, como lo vemos pues en el diagrama de su lado derecho. En este contexto, pues el desprendimiento tendrá tres características principales. Su superficie será convexa y ondulada, asociada pues al acúmulo de líquido por debajo de la retina, además pues de que este tipo de desprendimiento será móvil. Es importante mencionar un tipo de desprendimiento que se asocia a cirugía de catarata y además pues se describe una incidencia según la técnica quirúrgica que se utilice. De acuerdo a la bibliografía, pues se menciona que para la técnica intracapsular se describe una incidencia del 2 hasta el 8%, pues sin embargo, pues esta técnica es poco utilizada, por lo menos en nuestro medio. Eh, para la técnica extracapsular se describe hasta un 3%
y para la focoemulsificación hasta un 1,5%. En esta diapositiva les menciono también dos tipos especiales de desprendimiento de retina regmatógeno. A su lado izquierdo, una diálisis retiniana, la cual se va a caracterizar por presentar una ruptura a nivel de la hora serrata y es un desprendimiento común cuando se trata de ojos jóvenes asociados a un trauma ocular. En el lado contralateral vemos un desgarro gigante descrito como aquellas roturas mayores a 90 grados o a tres meridianos horarios localizados cerca de la base vítrea. Este tipo de desgarros se asocian con trauma, cirugía previa, eh, pacientes miopes o antecedentes genéticos. ¿Y cómo los diferenciarías, o sea, la exploración física? Por la localización, pues la diálisis retiniana estaría un tanto más anterior que el DR gigante. ¿Y cómo sabrías que está más anterior? O sea, ¿en qué momento tú dices, ah, esto es hora rata? Bueno, pues por ejemplo en la indentación, cuando uno ve con oftalmoscopia indirecta, pues se puede guiar de acuerdo a la localización en la que está indentando. Pregunta con amor, ¿eh? ¿Cuántos pacientes han inventado? Cero. A- Sí, por Aquí eso no te es pregunto, tan porque común, pero no es bueno, algo yo que creo que la neta yo no hago en la nada luz, en regular. Yo sé que en la luz sí, en la luz a todos los pacientes los intentan, ¿eh? Pero te digo, en algo un poquito más sencillo, en algo un poquito más práctico, porque el desprendimiento de retina gigante y la diálisis de la retina tienen una diferencia fundamental a la hora de la exploración, que es ahí sí tienes el desprendimiento de vitro posterior. ok. Y esa parte también es bien importante porque al momento de la exploración te vas a dar cuenta de que la diálisis de retina no avanza tan rápido. ¿Por qué no avanza tan rápido? Porque los puntos que tienes aquí de unión entre las partes de la diálisis siguen agarradas de la hora serrata. No así, esto de acá. Esto tiene un desgarro de aquí, este tiene un borde anterior. Entonces, como tiene un borde anterior, todo lo que está de este lado se sigue rasgando. Incluso se puede rasgar de manera radial. Entonces, lo que te va a dar es un borde anterior y una movilización mayor en el desgarro gigante, cosa que no va a tener la diálisis de la retina, por lo que estamos platicando, porque la diálisis todavía tiene puntos de adhesión en la hora serrata y De la esta, hora. ¿me explico? Sí, no, más o menos. Y es bien importante diferenciarlo porque el tratamiento es diferente. La recomendación del tratamiento va a ser diferente. Los dos al final del día, si ya supe que nadie quiere hacer retina, entonces, si nadie quiere hacer retina, pues de todas formas los dos lo tienen que mandar con nosotros y ya nosotros nos encargamos, pero por eso es importante, por la diferenciación y porque el tratamiento al final del día no es el mismo. Va, sí, gracias. Vale. ¿Puedo continuar? Y si quieres, cuando ya no escuches palabras, ya puedes continuar. Va, va, va. Vale, gracias. Bueno, a ti. Hablando del DR traccional, pues aquí la causa no será un desgarro y el vitro licuefacto como tal, sino que en este tipo de presentación, pues la principal etiología será la proliferación y contracción de tejidos fibrogliales, los cuales se van a encontrar dispuestos a nivel de vítreo y anclados a nivel de la retina neurosensorial, que ejercerán una fuerza de tracción contralateral al EPR, lo cual pues va a eh, aumentar el espacio subretiniano
y con el consecuente acúmulo de líquido en el espacio, en este espacio, finalmente causando el despegamiento de la retina neurosensorial. Este tipo de padecimiento pues es común en asociado a otros padecimientos como la retinopatía diabética, que es lo más común en nuestro medio, traumas, oclusión de vena periférica y pues retinopatía de prematuro. Aquí las características pues va a ser una superficie cóncava. Generalmente este tipo de desgarros son localizados, van a estar asociados a a membranas traccionales y las características de las membranas pues nos pueden describir la capacidad que tienen de contraerse y pues de jalar esta retina. Finalmente, pues hablando de un desprendimiento de retina exudativo, en este padecimiento el gel vítreo pues la retina pueden encontrarse intactos. En sí el problema pues se encuentra a nivel de posterior en el DPR y pues las uniones de esta membrana. La alteración de estas uniones pues va a alterar la permeabilidad de esta capa permitiendo el ingreso de líquido o en su caso sangre al espacio subretiniano y pues favoreciendo así el despegamiento, como lo vimos en la clase de retinopatía serosa central. Antes de pasar a la clínica, ¿algo por agregar? Mm, ¿No? no, vamos Va. bien. Entonces, el diagnóstico del desprendimiento de retina pues es meramente clínico. Es importante basarnos en los antecedentes personales patológicos del paciente, la presencia de los factores de riesgo previamente mencionados, haber sufrido algún trauma, pues nos pueden orientar hacia el diagnóstico hacia el diagnóstico de desprendimiento y hacia el tipo de desprendimiento pues ante el cual nos encontramos, ¿no? Los pacientes usualmente suelen referir fotopsias, miodesopsias, centellos, expresados como manchas, moscas, rayos, flotadores. Y es muy importante entender que cuando ya se afecta la mácula, pues la visión suele estar disminuida o ausente, ¿no? Eh, bueno, pues como lo vemos en el día a día en la consulta, la mayoría de los casos se trata de un desprendimiento de vítreo posterior. Sin embargo, pues es importante no subestimar esta condición, puesto que se describe que cuando se trata de un desprendimiento de vítreo posterior, si es sintomático, hasta el 7-8% está asociado a un desprendimiento de retina. Y si además este desprendimiento de vítreo posterior se asocia a hemorragia, pues hasta el 50 o 70% tendrán allí alguna alteración a nivel de la retina. Dentro de la exploración, pues la revisión de la retina periférica bajo la dilatación pupilar es un factor determinante. Eh, Prácticamente pues hay dos técnicas. eh, Depende de la escuela, pues la oftalmoscopía indirecta con indentación ocular pues es muy útil y muy rápida, pero pues sí, sí tiene su curva de aprendizaje, ¿no? Aquí nosotros, pues el uso del lente de Goldman o de tres espejos, pues nos permite también tener una visión clara de la retina periférica, siempre y cuando los medios sean los adecuados. Hallazgos significativos como pigmento en vitro anterior, el signo de Schaffer, o la hemorragia vítrea, pues también nos pueden orientar al diagnóstico. Y se describe que podemos echar mano de la ecografía. Un ultrasonido modo B es también una forma eficaz de diagnosticar un desprendimiento con una sensibilidad de hasta el 94% y una especificidad del 96%, pero pues también requiere una curva de aprendizaje, ¿no? Hablando meramente de la exploración, también es importante describir características de la retina desprendida, puesto que tendrá valor importante pues para el pronóstico final del paciente, como lo veremos más adelante.
En esta diapositiva, del lado izquierdo, les pongo una fotografía clínica de un desprendimiento de retina de 7 días de evolución. Eh, ap- Se aprecian pues allí roturas a nivel del ecuador. Eh, un desprendimiento de tipo buloso. Se ven restos de hemorragia, así como pues la evidencia de tracción vítrea en uno de los bordes del desgarro. En el lado contralateral vemos en cambio un desprendimiento de retina de más de un mes de evolución. La coloración, las características de la retina, pues parece una retina ya atrofiada, ya más adelgazada. Los pliegues son fijos y pues los trayectos vasculares ya no se ven tan planos, sí, ya se ven más como en ese. La bibliografía, este es del tratamiento de desprendimiento de retina del SER, una bibliografía española, y comentaban ellos que en este tipo de desprendimientos, pues las leyes del INCOF ya no son tan eficaces. Otro punto importante también que debemos de considerar, pues es la afección o no de la zona macular. Eh, Aquí les traigo dos imágenes también. En su lado izquierdo vemos una fotografía de fondo de ojo derecho, en donde apreciamos un desprendimiento de retina abolsado que se extiende desde el sector superior hacia inferior con involucro pues prácticamente total de la zona macular. Contrario a lo que vemos en la fotografía del lado derecho, una fotografía de ultracampo amplio. Aquí es ojo izquierdo, en donde el desprendimiento de retina abolsado se encuentra prácticamente localizado hacia el sector nasal, sin afección de la zona macular. Entonces, ¿cómo describirías un desprendimiento de retina? Porque al momento de que lo tengan que referir, mandar o abordar, tienen que poner algunos datos del desprendimiento. Por ejemplo, el lado derecho. ¿Qué creen que sea importante mencionar de ese desprendimiento? Que no ha afectado la mácula. Era afectada la mácula, muy bien. Debería de estar ahí, la mácula por aquí, ¿no? Pues de dónde a dónde abarca ¿De dónde a el, dónde justo? Esa parte es bien importante, porque El ahorita, desgarro también. justo, muy bien. Y más porque todo eso lo vamos a ver ahorita, de, dependiendo de dónde a dónde abarca y cómo está y cuál es el borde más alto, vamos a empezar a pensar en la localización del regma en el caso de los pacientes que no lo alcanzamos a ver. Entonces, es algo que es muy común que se nos pase por alto. Y es bien importante al momento del diagnóstico y también, de nuevo, del tratamiento, ¿no? Entonces, cuando estén viendo imágenes, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, estamos viendo una imagen de campo amplio. Acá yo no alcanzo a ver, no sé si ustedes lo alcancen a ver, el borde anterior de donde están las venas vorticosas, yo creo que está por aquí. Entonces, recordemos que la definición de imagen de campo ultra amplio es que alcancemos a ver el borde anterior de las venas vorticosas, ¿no? Que la otra estaría por acá y la otra estaría como por acá, ¿no? Entonces, a partir de aquí, partiendo de las leyes del INCO, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero el punto es que lo que tendríamos que empezar a ver es de dónde a dónde va, o sea, no es lo mismo que digan, por ejemplo, de aquí, aquí, que digan, es un DRR que es de 1 a 10. ¿Por qué? Porque si decimos que es de 1 a 10, estamos diciendo que todo esto está desprendido. ¿Me explico? En el DRR y en los desprendimientos, sí es bien importante el orden de las cosas, porque de 1 a 10 es esto, de 10 a 1 es esto. ¿Me explico? Sí, no, más o menos. Sí, sí, sí. No confundirnos de qué lado va. Justo. Y Sí. porque también es algo que es bien común. Oye, ¿no que iba de 1 a 10?
era de 10 a 1. ¿Me explico? Entonces es algo que es bien común, es algo que es muy habitual y es más común todavía cuando apenas estamos agarrando la onda al indirecto, que está, es que yo lo vi inferior. Pues sí, güey, es que lo estás viendo al revés, ¿no? Porque la lupa invierte. Entonces, sí es otra de las cosas que sucede mucho, sí es otra de las cosas que son habituales y que al momento de estar describiendo los desprendimientos son bien importantes porque vamos a ver también un poquito más adelante cuando empezamos a ver tratamiento, que todo esto va a influir en el tratamiento y en el pronóstico del paciente, ¿vale? Súper, muy bien. Va, Seguimos. muchas gracias. No a ti. Y bueno, después de esto, pues vamos a la parte más divertida de la exploración y pues es encontrar la causa, ¿no? El desgarro que motivó este desastre. Y para ello, pues tenemos las reglas de Linkoff. Las reglas de Linkoff, pues nos permiten predecir la localización de la ruptura retiniana, basándonos pues en la configuración del desprendimiento de la retina. Y está descrito pues para ser utilizado especialmente en oftalmoscopía indirecta. Fueron publicadas en 1971 y pues vamos a describirlas. Entonces, ante un desgarro inferior con líquido subretiniano al mismo nivel en ambos lados, el rigma primario se va a encontrar inferior también en el meridiano de las 6. Cuando tenemos un DR inferior no abolsado, pero con un borde más alto, nuestra exploración, nuestra revisión, pues va a ir más enfocado hacia el borde más alto, pues se encontrará hacia 1 o 1,5 meridianos del borde más alto. Cuando se trata de un DR difuso, que tenemos aún una cuña superior de retina ahí aplicada, se describe que nuestro rigma pues lo vamos a encontrar localizado en el cuadrante más superior. Esto porque el líquido subretiniano se va a distribuir hacia el lado contralateral hasta alcanzar el mismo nivel. Y en caso de un desprendimiento subtotal con una cuña superior a una I aplicada, el rigma primario se va a localizar en la periferia cercana al borde más elevado. Finalmente, en el caso contrario, ante un DR difuso superior, con la cuña inferior aún aplicada, el rigma se va a localizar en línea media vertical, por lo que el líquido subretiniano va a entrar y se va a distribuir hacia ambos lados. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Estas modificaciones están bien, pero hay algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, que es que estas modificaciones no te dan porcentaje de lesión. Las Ok, cuatro, las cuatro primeras sí te dan la probabilidad de encontrar el desgarro en tal posición es del tanto por cada regla. Estas reglas se dan en total. No me acuerdo exactamente el porcentaje cuando los modificas por las haces el modificado. Sé que es mayor del 90%, pero ujú, las leyes de Linkoff en el artículo original tienen un propósito en particular, que no nada más es encontrar el desgarro. ¿Saben para qué son las leyes de Linkoff? Ok. Las leyes de Linkoff en particular, en el artículo original, se proponen para no hacer cerclajes completos, sino para poner exoplantes sectoriales. Aquí ya nos vamos a poner muy retina en este momento, porque un exoplante no es lo mismo que un cerclaje. Un cerclaje, por definición, es algo que te va a rodear el 360. Un exoplante, o mejor dicho, un cerclaje es un exoplante, o sea, un implante que pones por fuera. Un exoplante sectorial significa, vamos a poner solamente una bandita pequeña, una esponja, lo que tú quieras, que te va a ayudar a indentar solamente un sector.
Entonces, por eso, en el artículo original de encontrar el agujero del doctor Harvey Linkoff, lo que nos dice es, si aplicamos las leyes como están como los estamos describiendo, sabemos que tenemos en cada una una probabilidad mayor al 90% de encontrar la lesión. Entonces, aun cuando tú no veas la lesión, pónsela aquí, tomando un uso horario para cada lado, de donde debería de estar según cumpliendo la ley. O sea, si está del lado superior, si está del lado nasal, temporal, inferior, ahí córrete un usuario para la derecha, un usuario para la izquierda y la probabilidad de que encuentres el desgarro, aun cuando tú no lo veas, es mayor al 90%. Y en el último párrafo de la conclusión de ese artículo, te dice, y este es el propósito, es para no poner cerclajes completos, para empezar a poner sectoriales, porque el cerclaje completo, perdón, va a tener un cambio refractivo, cosa que no va a tener, al menos no tan marcado, el exoplante sectorial. ¿Me explico? Porque al final del día, en ese momento y en algunas de las escuelas anteriores o más un poquito más viejas, no se hacía vitrectomía. Lo que se hacía era solamente exoplantes, en su variedad la que ustedes quieran. Entonces, eso es lo que te dice la innovación o lo bueno, lo que te está aportando extra, el, el estar buscando. Porque de todas formas, si le vas a poner un cerclaje completo, pues de todas formas, pónsela donde quieres, le va a pegar a todos los agujeros. Entonces, es más probable que eso. Y aparte, una de las ventajas que tiene poner el exoplante es que puedes preservar el cristalino, que no tienes que entrar al ojo. Todo es por fuera. Por eso no están mal, están bien y qué bueno que conocen esta parte, pero si nos ponemos un poquito más quisquillosos y muy retinólogos, el propósito o el punto de las leyes de Linkoff es encontrar el desgarro y poder dar un tratamiento más dirigido hacia dónde pudiera estar el desgarro. ¿Me explico? Sí. Vale, vale. Gracias. Va, muchas gracias. Bueno, ya casi para finalizar, pues el tratamiento del desprendimiento va a estar enfocado en reaplicar la retina en su lugar, con el objetivo pues de preservar la visión. El tipo de tratamiento pues depende de varios factores, entre ellos pues el tipo y la extensión del desprendimiento, la ubicación, el número de roturas, el estado del vitro y del ojo en general, pues también el estado del cristalino y el tiempo de evolución. Entonces, para lograr la neumoretinopexia, disponemos básicamente de tres procedimientos: el cerclaje escleral, la vitrectomía y la más bien para lograr la retinopexia y ya después, en tercer lugar, la neumoretinopexia. Em, También se describen medidas generales como guardar reposo, evitar movimientos bruscos, mantener ciertas posiciones específicas para la cabeza, que se ha visto que ayudan con la disminución de la cantidad del desprendimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, la doctora Zárate anecdóticamente comentaba que como en su sede sí se encamaba, en algunas ocasiones pues bastaba con que los pacientes guardaran reposo bajo ciertas posiciones y esto reaplicaba el desprendimiento y pues ya nada más con láser, eh, pues ahora sí que rodeaban la lesión y con eso era suficiente. No sé, Alexis, ahí en el militar o Carlan, ¿qué experiencia tienen ante esta cuestión? Que se reabsorba, la neta, es bien difícil, güey. Ok. Porque justamente cuando todavía en años de pues, bien pinche viejo, cuando todavía no había nada de cirugía, no tenías otra opción, güey. Porque, de hecho, la neumoretinopexia es uno de los procedimientos más viejos también. Le empezaron a poner aire, los cerclajes también, es un procedimiento súper viejo. Las leyes del Lincoln son como de los 70. Entonces, toda esta parte, porque había un momento, van a ver unos pacientes
que ustedes van a ver que en algún momento, por ejemplo, un desprendimiento de retina puede ser un diagnóstico diferencial ¿cómo se llama? La que te da espículas óseas. ¿Tienes? Retina. Tenemos pigmentaria. Gracias, gracias. Porque una retina que se despegó y se pegó solita, te va a hacer algo similar a las espículas óseas. Entonces, sí existen los pacientes, sí es algo que puede pasar, sí es cierto. También está descrito la parte de taparle ¿taparles? Sí, los ojos. Taparles, sí, taparle los dos ojos y que eso les puede ayudar a que por lo menos no progrese la, mm, el DRR. Es como tápalo o párchalos en lo que lo operas. Pero tienen que ser los dos ojos porque el punto es que no esté moviendo los ojos. Si le parchas uno, pues eh, al momento de mover el otro, pues se van a mover los dos. Y ya platicamos de los puntos de adhesión, los movimientos sacádicos y las fuerzas relógicas. Entonces, sí son cosas que están descritas, sí son cosas que se podrían hacer, pero al día de hoy, si alguien le dijera a algún amigo familiar, nosotros, de que, güey, es que no te vamos a poder operar, pero mira, acuéstate 6 horas todos los días por 2 semanas y que se te pegue la retina, pues, No, bueno, tampoco era así. La doctora Sara te comentaba que en lo que pues se iniciaba el protocolo ah, quirúrgico, ¿no? Pues en lo que le tomaban laboratorios y ya te lo entendí. valoraban medicina interna y toda esa cuestión, porque pues IMSS, pero Sí, perdóname. Yo dije, no, man, eso está no, bien, no, no, dejen tampoco de tan. experimentar con la gente. Porque sí, eso sí se puede hacer. Y párchalos de una vez también. Sí está documentado, sí existe y sí es clínicamente significativo la parte de ponerles parches bilateral. Le parchas los dos ojitos. Allí en el militar los encaman, los hospitaliza. Fíjate que no regularmente, al menos nosotros no. Tampoco nosotros. No, pues ya ves, ninguno de los dos. Ah. El, nosotros, por ejemplo, em, yo supongo que vas a hablar ahorita de neumoretinopexia, pero en los pacientes que están indicados siempre empezamos con neumoretinopexia. Sí, tiene indicación de neumoretinopexia. Y ya a partir de ahí ya vamos viendo. Es como la primera parte de para nosotros evaluar un DRR, es de ¿está para neumo? Esa es la pregunta de clásica. El Rivas no me va a dejar mentir. ¿Está para neumo? Si no está para neumo, ok, entonces va para cirugía. Ya durante la cirugía, durante la evaluación, ya valoraremos si va para vitrecto, cerclaje, vitrecto cerclaje o Facovit o todo lo que le vayamos a hacer. Pero la primera pregunta de siempre es si está para neumo. ¿Por qué? Porque ahorita nos va a platicar Fernando de los beneficios que puede ofrecer la neumoretinopexia sobre la cirugía. Porque hacer una neumoretinopexia es curar un DRR sin cirugía. ¿Me explico? Sí, no, más o menos. Sí, Sí. pues Bueno, vamos a darle porque ya es tarde. ay, perdón. Entonces, el cerclaje escleral durante años se consideró el gol estándar para el tratamiento de los desprendimientos. Se considera un procedimiento externo en el que se modifica pues la estructura escleral del ojito con el fin de disminuir las tracciones. Sin embargo, pues se menciona que dada la dificultad quirúrgica de este procedimiento y destreza la necesidad de curva para el cirujano, pues es un procedimiento que está, eh, que poco a poco va disminuyendo su uso. Es ideal para pacientes jóvenes con cristalino todavía transparente, eh, pacientes con miopía alta que no tengan desprendimiento de vitro posterior o ausencia de vitreoretinopatía proliferativa, o cuando los regmas son inferiores, anteriores al ecuador o inferiores, y también en diálisis retiniana. Dentro de las ventajas, como ya les había comentado, pues, se considera un procedimiento externo, eh,
Se considera también que en caso de que falle, pues, se puede optar por un segundo procedimiento, en este caso, pues una vitrectomía. No induce catarata y además no requiere posicionamiento posoperatorio. Sin embargo, pues dentro de las desventajas incluye la presencia de ametropías inducidas, miopías, astigmatismos, la presencia, las bandas vítreas colocadas en cierta posición pueden alterar la motilidad ocular y finalmente pues la destreza que requiere el cirujano. Las principales contraindicaciones pues es una esclera muy adelgazada, la presencia de vitreoretinopatía proliferativa, hemorragia vítrea, que esté asociado a catarata, cirugías filtrantes previas, desgarros gigantes, opacidades vítreas, que la lesión no esté identificada, ahora ya cuadra el porqué. Y pues son regmas posteriores al ecuador, pues no son candidatos a este tipo de técnica. Otro de los procedimientos que se describen, pues es la vitrectomía. La vitrectomía fue introducida en 1970 por McKimmer y consiste en retirar el cuerpo vítreo que genera tracción. Además, esta técnica pues, nos permite remover las opacidades que se encuentran en este gel, ¿no? Em, las principales indicaciones pues, son aquellos pacientes que no son aptos para el cerclaje escleral, eh, pseudofaquia o que requieran cirugía de catarata conjunto o per se. Los regmas que están localizados en un solo cuadrante, cuando son amplios o están abolsados, o cuando, cuando se trata de un desgarro gigante o una vitreoretinopatía proliferativa. Eh, en esta técnica se utilizan en conjunto pues, tamponades, como puede ser silicón, un gas o líquido, y sus principales desventajas son las limitantes que ofrecen los tamponades. Entre ellos, pues, por ejemplo, la restricción de viajes si se trata de gas o el glaucoma inducido por el uso de silicón, de aceite de silicón. Entonces, este es un metaanálisis que encontré. Se incluyeron en este 41 estudios. eh, Se describe que fueron 15.947 ojos en dos grupos comparados. 10.000 ojos a los que se sometieron a vitrectomía y 5.000 se me fue, a cerclaje escleral. Y bueno, pues dentro de las conclusiones a los que llega este metaanálisis, la, describe una agudeza visual mejor corregida en cerclaje. Sin embargo, pues no es clínicamente significativo. Esto también debe de tomarse en consideración porque los pacientes con cerclaje desarrollan, perdón, con vitrectomía desarrollan, pueden desarrollar catarata. Las principales complicaciones dentro de la vitrectomía, pues el desarrollo de catarata y desgarros iatrogénicos y del cerclaje, la hemorragia coroidea o subretiniana, un desprendimiento coroideo o que quede líquido subretiniano eh, residual. Y finalmente, pues no hay diferencias significativas en el éxito primario versus la tasa de adherencia final. Se describe el 96,7% versus 97,7%. ¿Han visto pacientes con cerclaje? Sí. ¿Quiénes Simón. sí? Pacientes con Solo uno. Igual uno. Bueno, solo dos. dos. Uno con Lalo y otro que se ve como indentado, ¿no? O sea, el fondo, vaya. Ujú. Ujú. ¿Qué más? ¿Los demás no han visto? Simón. Sí. 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 ¿Por qué pregunto esto? Porque si han visto pacientes con cerclaje, entonces vale la siguiente pregunta. Si ustedes tuvieran un DRR
Ya tomando en cuenta lo que acaba de decir Fernando, ¿prefieren que les hagan vitrio o que les hagan cerclaje? Es que depende de las características del paciente. Es que por eso no estuvimos, pero ustedes no son los cirujanos, ustedes son el paciente. ¿Ustedes qué Ah, prefieren? ok, ok. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Prefieren que les hagan a ustedes una vitrectomía o un cerclaje? Pues se ve más traumático el Sí, cerclaje. Pues mira, a mi edad 30 años, pues ya méteme vitre y de una vez quítame el cristalino faco refractivo. Pero es que yo, por ejemplo, los pacientes con cerclaje que he visto son pacientes jóvenes, de 20 30 años. Entonces, pues ahí sí, pues no recuerdo las condiciones específicas, pero pues tan solo por el hecho de mantener acomodación y el cristalino, pues a lo mejor y si pues es una opción, ¿no? El cerclaje. Es que también no, nunca dijimos faco, querido. Ok, Dijimos, entonces nada dijimos más vitre. vitrectomía. Y la vitrectomía sin faco sí existe. Nosotros la hacemos acá, la hacemos en muchos. De hecho, ya la facovitre ya se le conoce como cirugía combinada, porque ya son dos cirugías, es faco más vitrectomía. Entonces, la vitrectomía tal cual, solamente vitrectomía es algo que sí se realiza. Entonces, por eso pregunto, y por eso la parte de, ¿realmente podrías hacer una vitrectomía, solo vitrectomía sin facos? Sí, sí se puede. ¿Es probable que hagas catarata después? Sí, también. Entonces, em, la neta, si tú me preguntas a mí, yo te diría lo mismo. O sea, yo preferiría que me metieran a vitre que me metieran a cerclaje. ¿Por qué? Porque el cerclaje eventualmente en algún momento de la vida te va a dar ahí un poquito de erosión de la conjuntiva, un poquito de... Y actualmente con las técnicas de vitrectomía que tenemos, que ya tenemos 27G, el proceso de inflamación es bien cortito, los pacientes casi no se te inflaman. Yo, por ejemplo, tengo la buena, mala costumbre de que todos mis pacientes después de la cirugía les pongo un paraocular de dexametasona. A todos, a todos, a todos. Entonces, te diría, a la semana ya no tienen células. Entonces, ya están súper bien. ¿Por qué? Porque también operamos con 25 como en regular. Que tú me digas de, no, pues es que todos estos estudios, sí, pero ¿qué gauge usaron? Ya también es ponernos bien retinólogos, porque te digo, si me dices, no, pues es que con el vitrófago de 400 cortes que usaba Macrimer, pues es que también, o sea, es ver a 20 gauge, una cosa así súper gruesísimo, ya ni al caso, ¿sabes? Pero te digo, al día de hoy, si es algo que se puede hacer, si es algo y que yo personalmente, ojalá que no suceda. Pero si me sucediera, diría, güey, hazme vitre, ya si no jalé, ahora sí, pues ni pedo. Sí, cerclaje. ¿Qué tan común es eso, Alexis? ¿Qué tan común es que? Que no jalen con vitre y que les tengan que hacer cerclaje. La verdad es que si nos ponemos así a leer, a ser bien técnicos, la probabilidad de que un paciente no pegue sí es, sí es alta. Hay pacientes, hay hasta un 5% de pacientes operados de cualquier cosa y que llevan múltiples cirugías y que a la retina no se les va a pegar. Aunque hayas hecho toda tu cirugía bien, no se va a pegar esa retina. 5% se me hacen un chingo. Entonces, em, probabilidad de que nunca se te pegue la retina es del 5%. eh, Dependiendo de las características iniciales, porque al final del día todo lo que sabemos es por protocolos, estudios y que entre ellos no son completamente comparativos, pero por ejemplo, si estamos hablando ahorita de neumoretinopexia y de ahí el Pivot Study, lo que te dice es que te compararon neumoretinopexia contra vitrectomía, pero es solamente en ese grupo de estudio particular, de nuevo no estamos poniendo bien retinólogos, porque en ese grupo en particular lo que nos dijeron es la neumoretinopexia te pega alrededor del 80% de los pacientes. La vitrectomía te pega alrededor del 90% de los pacientes. Hay una estadística, es una estadística, es algo que es estadísticamente significativo entre aplicar neumoretinopexia contra vitrecto, pero la agudeza visual de los pacientes con neumoretinopexia es mucho mayor a los que se operan de vitre. Tanto así que el número necesario a tratar para que realmente consideráramos que es estadísticamente significativo o
¿O cuántos pacientes tendrías que operar para que fuera así de, de cuántos no se te van a pegar? Serían 8 pacientes. La diferencia entre para que de que se pegue a que no se pegue. Pero entonces estás condenando a 7 pacientes para salvar a uno y todos estos 7 van a tener una agudeza visual peor de 20/50, siendo que la neumoretinopexia te va a dar una agudeza visual en general mejor de 20/40, con menos metamorfopsias horizontales y una mejor calidad de vida. Aparte de que es 60% más barata a largo plazo, en un año. El paciente se gasta Ujú. menos en la vida con una neumoretinopexia y ve mejor. Por ejemplo, se le hace el ojo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Porque se sube la piel. Es que para eso le haces la paracentesis. Pues gracias así todavía te sube. A las mías, ¿no? Ah, Entonces, la verdad es que la neumoretinopexia es algo que no está tan fácil. Lleva su curva, em, pero es algo que es muy efectivo. Ya sé, Fernando, así me tratan hoy aquí. ¿Cuánto cuesta una neumo? ¿Cuánto cuesta? La neta, no tengo idea, pero hay un subanálisis, o sea, porque yo no tengo priva, güey. O sea, yo todo lo que hago de retina lo hago en el militar. Entonces, pero hay un subanálisis del Pivot Study que te dice que es diferente los gastos que si hicieras la neumo, porque la neumo nosotros la hacemos en el consultorio. No necesitas un quirófano. Es solamente con agujas, isodine y un gas. Entonces, como todo lo haces en consultorio, em, pues no necesitas siquiera la renta del consultorio, nada más por la renta del consultorio ya te va a subir mucho. Y si tú estás pensando en que aparte le vas a hacer vitrectomía, porque la comparación es contra vitrectomía, entonces también necesitas un Constellation, uno S4, un Infinity, el que tú quieras. Entonces, más las enfermeras, más el quirófano, más el anestesiólogo. Entonces, cosa que no vas a necesitar al hacer una neuma. Entonces, por eso es en el seguimiento al año, lo que sí se dieron cuenta es que el paciente de neumo requiere consultas más seguido. Por eso es que no es, podría ser menos si no lo tuvieras que ver tan seguido, pero es en promedio alrededor de un 60% lo que te gastas en una neumo o un 40% menos, si lo queremos ver así, de hacerle una neumoretinopexia contra hacerle una vitrectomía. Sí, no, más o menos. Sí. Y para conseguir el gas por fuera, mm, no tiene su priva, pues, pero ¿sabes cómo se puede hacer? Sí, güey, bien fácil. en Oftálmica Internacional Ya según los yo. quiere poner. Tu tío ya planeando la Sí, prima. A Luisito le voy a poner sí, güey, te digo, no es difícil. No es cero difícil. En cualquier congreso que vayan, pregunten, ¿venden SF6? Y ya, ahí te van a vender. ¿Y qué? Ujú. No son tan caros. No, Son como 6,000 pesos. entonces si le vas a cobrar, ¿qué te gusta? barato. Y el aire comprimido, supongo, todavía lo tienes que diluir y todo eso. Nope, No, Se pone al 100, ¿no? se pone al 100. Y Ah, no ok. es aire, es Va. gas. Entonces por eso sí es, porque el punto es que se expanda, el punto es que, sí, ¿mande? sí, sí, sí. No, el gas, ya como ya viene diluido, no lo puedes hacer para neumo. Pero entonces sí, pregunto. Que si es aire comprimido y que lo tienes que diluir. Ay, Por eso el Easy Gas no se puede porque el Easy Gas ya viene diluido, por lo tanto no se va a expandir. ¿Expander? ok. Expander. Pero Expandir. expandir. ¿Expandir? Bueno, Sí, no ¿no? va, no va a crecer, pues. El punto es que no se va a hacer grande. Por eso tiene que ser al 100%. Así como lo agarras, digo, ahí es toda una técnica, el punto es que le saque, bueno, X, el punto es que el, Expandir. sí es expandir. Entonces, por eso es que la verdad es que es bien fácil. Nada más con una persona que te ayude, porque lo mejor es que lo hagas la técnica estéril, pero es lo mismo que aplicar un intravitrio. Realmente es bien fácil, bien rápido. Lo más rápido que yo he hecho una neumo es en 20 minutos.
Y pegó. Taller de neumorretinopexia. Mm. Simón. Cuando se puede, y te digo, y a los pacientes les va súper bien. El paciente no sabe que le acabas de ahorrar el martirio de la cirugía. Ok, ok. Bueno, pues nada más a manera de complemento, pues la tercera opción que tenemos es la neumoretinopexia, cuyas principales indicaciones pues era un desprendimiento de retina sin complicaciones. Está destinado a rigmas pequeños localizados en meridianos superiores, anteriores al ecuador y específicamente localizados en un cuadrante. También mencionan la bibliografía que se requiere que el paciente sea cooperador y que pueda mantener posiciones pues adecuadas, ¿no? Porque pues la burbuja al final de cuentas va a estar ahí sosteniendo, deteniendo el fragmento desprendido. Entonces, les traigo también este metaanálisis en el que se compara pues la eficacia y seguridad de la vitrectomía versus esclerotomía versus retinopexia neumática en el tratamiento del desprendimiento de retina. Entonces, bueno, pues se trata de un estudio prospectivo, observacional, con seguimiento de 719 ojos afectados y los hallazgos, pues es más bien las conclusiones. En cerclaje escleral, la recuperación visual es más a corto plazo, sin diferencias significativas a largo plazo entre las técnicas. En la vitrectomía se presentan menos complicaciones oculares y también mencionan que las combinaciones de las técnicas pues no mejoran significativamente los resultados en comparación con la vitrectomía sola. Este diagrama de flujo me lo compartió una amiga mía, ella se formó en el Conde y me gustó. Eh, este diagrama menciona que pues ante un desprendimiento de retina regmatógeno, pues tenemos que valorar si los medios son claros, si la calidad del cristalino del vítreo, si el paciente es fáquico. En caso de que pues alguna de estas reglas no se cumpla, pues nos vamos directo a vitrectomía, ¿no? En caso de que sí, pues tendremos que descartar o más bien valorar la presencia de una vitreoretinopatía proliferativa, un desprendimiento de vítreo posterior. Si nos enfrentamos ante un desgarro gigante o un regma no identificado, y la localización, si es posterior al ecuador, en caso de que sí, pues nuevamente la vitrectomía es primera opción. Y finalmente, pues si se trata de un desgarro superior y con un paciente cooperador, pues podemos optar por la neumoretinopexia, ¿no? En caso de que se cumpla no en los últimos dos indicaciones que comenté, pues la opción sería un cerclaje escleral. Ya para finalizar, este, hablando del pronóstico, estudio que les traje es un estudio japonés en donde se compararon, a ver, espérenme. Ajá, sí. Bueno, se sabe que mientras más pronto se trate el desgarro de retina, pues mejor va a ser la agudeza visual final del paciente, ¿no? Si bien nuestra guía de práctica clínica describe que tenemos hasta 10 días para tratar un desprendimiento de retina, este, pues se sabe que a menor tiempo, pues los resultados son mejores. Y es lo que comenta este, este artículo que les traigo aquí, ¿no? Entonces, dentro de los hallazgos, pues el mejor pronóstico visual con menor a 2 días, la agudeza visual mejor corregida a los 6 meses fue significativamente mejor en comparación, pues, a aquellos quienes habían transcurrido con un día más de desprendimiento. Hay diferencias significativas
entre la agudeza visual mejor corregida entre pacientes con menos de 3 días de evolución y más de 4 días de evolución. Y más allá de los 4 días, pues no se encuentran diferencias significativas entre la agudeza visual mejor corregida. Por tanto, pues en la luz también tuve una clase similar y ellos comentaban, pues de hecho estaban protocolizando esa cuestión, meter al paciente con desprendimiento de retina antes de las 72 horas, con el objetivo pues de priorizar su agudeza visual al final del procedimiento. Y este otro artículo pues menciona factores pronósticos, ¿no? Asociados con peor recuperación visual. Es un estudio francés, me parece, no recuerdo muy bien. Describe factores clínicos y factores tomográficos. En caso de los factores clínicos preparatorios que se asocian con peor recuperación visual, una agudeza visual preparatoria mayor a 2 en la agudeza de Logmar, el retraso de intervención más de 15 días, la presencia de proliferación vitreoretiniana, estadio C o superior, o afección de más de 2 cuadrantes desprendidos, pues se asocian a una peor recuperación visual. Factores tomográficos, una altura de líquido subretiniano mayor a 760 micras, la disrupción de la membrana limitante interna o la zona elipsoide, eh, lo cual pues era indicativo de daño macular irreversible, y la presencia de cavitaciones en las capas nucleares externas e internas, pues se asocia así como la ausencia de engrosamiento de segmentos externos en los fotorreceptores, pues también se asociaba con peor recuperación o con daño irreversible, ¿no? Y bueno, finalmente, las conclusiones, pues el desprendimiento de retina es una emergencia oftalmológica que requiere pues un diagnóstico y tratamiento inmediato. Muy importante evaluar las características clínicas de cada paciente, pues con el objetivo de ir planeando una intervención. Tal vez no nos toque a nosotros, como bien nos comentaba Alexis, pero bueno, pues podemos darnos una idea y darle un panorama de lo que le espera al paciente, ¿no? Y pues finalmente el retraso en el tratamiento en el tratamiento oportuno, pues tiene repercusiones importantes, sobre todo en el pronóstico visual y pues en la calidad de vida de este paciente. Esto en mi parte, no sé si alguien quiera agregar algo. Muy bien, Fer. Felicidades. Si podemos agregar una otra cosita, desprendimiento de retina subclínico. Un desprendimiento de retina subclínico se define como el desgarro que está anterior al ecuador, que tiene el líquido por lo menos un diámetro de disco en los 360. Los desgarros de retina subclínicos requieren cirugía. Es un paciente que lo tenemos que operar. Se le puede ofrecer láser, por ejemplo, si es algo inferior, sí, sí se puede. La probabilidad de que avance sigue existiendo, entonces por eso es que sí se puede hacer en pacientes, por ejemplo, que no cuenta con el recurso para la cirugía, que tuvieran algún tipo de contraindicación, pero te digo, la verdad es que un desprendimiento de retina subclínico es alguien que deberíamos de operar. Entre los factores de riesgo, perdón, factores pronósticos, también a tomar en cuenta la clasificación del desprendimiento dependiendo de los hallazgos del OCT, porque eso lo van a ver un poquito más cuando rotan en los servicios de retina, pero sí es importante que por lo menos tengan una idea de que existen biomarcadores de OCT. Por ejemplo, las ondas en la retina externa que son de baja frecuencia o baja y alta frecuencia, nos dice también la probabilidad de que se vaya a pegar. Entonces, son como a lo mejor los pequeños tips, cosas o datos que pudieran ayudarles a que por lo menos en sus rotaciones, cuando les pregunten, sepan que existen. Porque también
puede ser que pregunten ya cuando estén rotando, si tienen clases ahí con los becarios o con los testos de retina, les pueden preguntar por los diferentes scores o puntuaciones que hablan sobre el pronóstico y la probabilidad de reaplicación de la retina. Nada más con que sepan o que tengan la idea de que existen y no, para que no los agarren en curva, ¿no? Em, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Qué pasa cuando les quitan el vitrio? ¿Qué queda ahí en el ojo? Se llena con humor acuoso, ¿no? Se llena con un marcoso, eventualmente. ¿De qué va a depender? Del sustituto de vitrio que hayamos puesto dentro. Por ejemplo, el silicón sabemos que nunca se va a reabsorber, ¿no? Entonces, son las... Respecto al silicón, Alexis, yo tengo una duda. O sea, ¿ustedes cuándo lo recambian o cuándo lo retiran? Porque aquí me ha tocado ver pacientes que tienen silicón por un chorro de tiempo y ahí se les queda hasta que hacen glaucoma y así. El único glaucoma real, ese y el neovascular. Entonces, lo que es, mira, si nos ponemos estrictos y según lo que dice la bibliografía, el silicón se debería retirar en los primeros 6 meses. El silicón se debería retirar cuando cumple su función. El silicón lo pusiste para algo. Entonces, sabemos que si lo dejamos más tiempo, va a tener adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas, va a poder tener más daño más daño tisular y tanto en la retina como en el nervio. Por lo tanto, el silicón no se debería de dejar a permanencia. ¿Cuál es el problema? El silicón generalmente lo pusimos o se lo vamos a asociar con cirugías y diagnósticos en pacientes complicados. Entonces, uno de las reglas o de las cosas que van a escuchar mucho es que no retirarás el silicón de tu prójimo. No retirarás el silicón que no pusiste, güey. Entonces, si yo no lo puse, yo no lo retiro. Esa es una de las reglas que van a escuchar mucho entre retinólogos. Pues eso solo aplica en la priva, ¿eh? Entre nosotros, la verdad es que nosotros sí procuramos retirar el silicón cuando ya no está cumpliendo una función, cuando ya no está sirviendo de más otra cosa más que estar ahí. Cosas importantes. Un paciente, por ejemplo, que está en glaucoma neovascular, que ya tuvo, ya está en PLNDC, ya es un paciente que ya no tiene otra cosa. Ya el silicón lo que le está ayudando es para que ese ojito no se vaya a tisis. Un Ujú. ojito con silicón no se va a ir a tisis. ¿Vale? Entonces, esa parte es importante, porque una de mis speeches también, por ejemplo, al momento de yo estar platicando con un paciente que le voy a hacer alguna cirugía o le voy a hacer algo así, en este caso en particular, con lo que estamos platicando es, su primer procedimiento va a ser una vitrectomía donde le vamos a dejar silicón. Su segundo procedimiento va a ser un recambio de silicón. Nosotros ya no lo estamos operando para mejoría de la visión, es solamente para preservar el órgano. Entonces, ya de a partir de aquí, el silicón lo vamos a dejar por años, mientras el ojo no duela, mientras el ojo no tenga más problema y en el que no esté hipertenso y el ojito siga teniendo alguna probabilidad de que se mantenga estable, nada más se le hace recambio de silicón. O sea, entras, sacas el silicón, pones silicón nuevo. Pacientes que estén en NPL y aparte tengan dolor, a ese paciente ya no se le hace recambio de silicón. Ese paciente ya va para termociclo, para alcoholización del nervio, para evisceración o lo que sea concluyente. Pero ya no es para recambio de silicón. Ese paciente ya es em, para sacar el ojito. ¿Sí me explico? ¿No? Sí, no, más o menos. Sí, gracias. Ah, ok. Yo tengo una pregunta, Carla Alexis. Bueno, después de retirar el silicón, después de 6 meses, ¿cuál es la probabilidad? O sea, de que en algún tiempo, tiene como algún periodo de tiempo de revisión, de seguimiento, de que se vuelva a desprender o cómo. O, Pues sí, de hecho siempre se les explica ese riesgo porque, o sea, para que retires un silicón sí debes super revisar al paciente. Y igual explicarle que a pesar de que todo salga bien, siempre, siempre, después de un DRR puede existir la probabilidad de que se desprenda. Nunca se quita, de hecho. Entonces, por eso ese paciente como que, pues, no los das de alta en sí nunca. Los debes de dar el seguimiento y más, mucho más, si son ojos únicos, que acá en mi hospital casi siempre llegan.
Entonces, pues sí, el riesgo no se quita. No. Ujú. Y entonces también, muchas veces, también cuando les vas a retirar el silicón y pacientes que tienen pronóstico, por ejemplo, ves que le hiciste tu OCT, está viendo con silicón, porque si nos ha pasado, por ejemplo, porque no vamos a dejar silicón nada más en pacientes con DR. Está indicado el silicón en pacientes con endoftas. Entonces, pacientes con endoftas, que ya hiciste la cirugía, el paciente está bien. Si quieres, le dejaste lente en tu primera cirugía, si quieres, de preferencia no. Entonces, en tu siguiente cirugía estás pensando un faco retiro. O sea, le vas a poner su lente, o mejor dicho, implante secundario retiro. Le vas a retirar su lente, le vas a colocar su lente y aparte le vas a retirar el silicón. Entonces, lo que sí se le tiene que decir al paciente es que, por ejemplo, ahorita lo vamos a meter, vamos a colocar el lente, vamos a colocar el silicón, pero existe la probabilidad de que aún después del que hayan pasado 4 meses de la cirugía, se le reactive su endoftalmitis. Entonces, puede ser que después tengamos que volver a entrar para para volverle a poner silicón. Entonces, lo que yo acabo de hacer hace el sábado, Mm. en frente de familiar, nosotros sabemos que por lo menos usted va a llevar 2 cirugías. Nosotros no sabemos si puede requerir una tercera, una cuarta o una quinta cirugía, pero sabemos que usted mínimo se va a llevar 2. La cirugía donde le hicimos la vitrectomía y la cirugía que va a ser dentro de por lo menos 6 meses, donde le vamos a retirar el silicón y le vamos a poner su lente. Si después de eso requerimos volverla a meter para ponerle, volverle a poner silicón, volverla a meter para anclar el lente, volver a poner para cualquier otra cosa, porque a lo mejor no se pudo poner el lente en la primera cirugía, por lo que sea. Sabemos que por lo menos van a ser 2. Entonces, por ejemplo, pacientes que se les puso silicón por el DR, durante la cirugía, también o antes de la cirugía, también se les dice, existe la probabilidad que durante la cirugía de retiro de silicón Ah, se le vuelva a desprender la retina. Entonces, nosotros sabemos que quedamos en que le íbamos a retirar el silicón, pero no se pudo. Y si yo la dejo sin silicón, lo que va a pasar es que de todas formas la voy a tener que meter en 2 o 3 semanas. Así que por eso entro, retiro silicón, se vino la retina, silicón otra vez. Entonces, ya platicamos, hay hasta un 5% de pacientes que independientemente de cuántas cirugías le hagas, la retina se va a quedar desprendida. Entonces, también tenemos pacientes que ya tienen faco, vitrecto, silicón, cerclaje, y mm. de todas formas la retina está desprendida. Entonces, a esos pacientes les rodeas con láser, les haces lo que tú quieras, porque de todas formas la probabilidad de que esa retina se vuelva a pegar después de la cuarta cirugía ya es bien poquita. Entonces son pacientes que muchas veces ya los mantienes en vigilancia, a lo mejor te digo, ya les diste láser y nada más estás viéndolo cada 3, 4, 6 meses, dependiendo de cómo de estable lo veas. Y ahí es donde también van a ver cómo se ve la retina de, de cuando se va reabsorbiendo o se reabsorbe por completo el líquido subretiniano. En algunos pacientes pasa, en algunos no. Respuesta muy larga y compleja, pero espero que se haya respondido la pregunta. Sí, Vale. Como otro pequeño dato, recomendación, hagan retinogramas, por lo menos, porque a lo mejor no lo van a ver tanto en DRR y esto, pero cuando estén viendo cualquier otro tipo de patología, les va a ayudar para la descripción, la ubicación y el diagnóstico del paciente que ustedes quieran que estén viendo fondo. Por ejemplo, están viendo tumores, están viendo cosas, muchas veces se van a dar cuenta de que es que le veo un algo ahí, pero no sé qué es. Sí, güey, pero si nada más es un algo, tampoco yo sé. O sea, si no me dices, es algo blanco, es algo amarillo, es algo grandote, es algo chiquito, mide como un diámetro de disco, está subretiniano, está epirretiniano, está, ¿me explico? Y al momento de que empiezan a hacer dibujos, simplemente por pensar cómo lo vas a dibujar o cómo vas a hacer el retirograma, ya empiezas a describir y eso lo puedes poner en tu nota y te va a ayudar. No sé si me va a entender. Sí. Como un Sí. consejo, un algo extra que asociado a esto, ¿no? Vale. ¿Dudas o preguntas? ¿Hay un tiempo específico en el que hayan tenido el DR
que ya no les ofrezcas tratamiento? Por ejemplo, yo tomo muy en cuenta la visión. O sea, si es un paciente porque a veces llegan y dicen, es que apenas ayer me bajó la visión y pues ya tienen BRP. Muchas veces el paciente ya solo ve PL, ya no discrimina colores. Yo la verdad ahí ya no les ofrezco cirugía porque les va muy mal y muchas veces ese PL que tienen después de la cirugía se va y te echan la culpa, o sea, es de que yo veía la luz y ahora por tu culpa ya no veo nada y te demandan y se ponen súper mal, o sea, la verdad ahí yo ya no recomendaría hacer, bueno, de mi parte, no sé, Alexis, una cirugía si no le va a dar un beneficio, o sea, ya no le ofrezco algún tratamiento, o sea, ese ojo ya fue. Nosotros acá en el militar también tenemos ese criterio. O sea, todos los MM que lleguen, y es algo que es una regla de acá también, todos los MM se verifican. O sea, alguien te pasó el carnet, tú no le tomaste la agudeza y está en MM. Generalmente, o al menos acá nosotros en Retina, los MM lo puso optometría o enfermería y le puso que tiene MM, pero realmente muchos de ellos están, como dice Carla, en PLNDC, ya no discrimina colores. Entonces, yo los verifico enfrente del familiar y siempre les digo lo mismo de, ya familiar puede verificar o puede consultar que usted ya no ve colores. Como ya no ve colores, sabemos que el ojito por dentro está muy dañado. Como ya está muy dañado, sabemos que ya perdió las neuronas y el ojo es una extensión del cerebro. Entonces, como el ojo es una extensión del cerebro y las neuronas no se recomiendan, si yo lo meto a cirugía, lo más probable es que yo no le haga un bien, le haga un mal. Entonces, yo ya no le recomendaría cirugía. Pero entonces no me recomienda cirugía por el momento. No, yo ya no le recomiendo cirugía nunca. Ese ojito ya no lo vamos a operar. Solo lo vamos a ver y en el caso de que lo operáramos sería porque le duele, porque tiene mucha molestia o porque se le subió la presión. Ya en el caso de que tuviéramos alguna de estas tres cosas, ya lo pasaríamos al servicio de órbita para que ellos valoren cuál sería su siguiente tratamiento. Pero aquí con nosotros en retina vamos a vigilar ahora el otro ojito. Cita en 6 meses y ya, porque yo ya no veo consulta. Entonces, ya son pacientes a los que ya no operamos. Decía un maestro, es bueno operar, pero es más importante saber cuándo no operar. Obviamente, pues bueno, ustedes están en un segundo nivel, o sea, y como tal no tienen ustedes que decidir si el paciente se va a operar o no. Solamente ustedes, su tarea es explicarles el pronóstico al paciente. O sea, decirle, señor, lamentablemente está así y así, lo vamos a mandar, allá determinarán si le ofrecen o no tratamiento, pero pues sí explicarle pues o sea, esa visión que tenía antes nunca va a regresar. Sí, pues sí, 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 nada más. Por eso para nosotros también, nosotros que veníamos de ahí también es de por lo menos tener la idea, porque sí nos ha pasado en la neta, en rotaciones y en otros lugares, obviamente nadie de los que estamos aquí somos así, pero que sea pero es que a nosotros, yo nunca había sabido que le hicieran esto. Como, güey, pues si tú tienes la probabilidad de explicarlo, tienes la posibilidad, o como residente de leerlo, pues también que sepamos todos, ¿no? Saber no duele. Dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencia, trauma psicológico, cualquier otra cosa en la que le podamos ayudar. Muy bien, pues vámonos rápido porque ya es tarde, dijo el Fer. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Alexis. Nos vemos. Gracias. Nos vamos. Bye. Gracias. Bye. Gracias.